¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora en nuestra revisión de cada mañana con 30 minutos de informaciones en temas económicos, de negocios y de finanzas. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen, un adelanto de los temas que estaremos revisando el día de hoy. Partimos contándoles sobre el Chile Day que comienza hoy precisamente, ya está en desarrollo. Por la diferencia horaria hablamos de este evento que se desarrolla en Londres, donde se reúne el mundo público y privado para abordar temas en agenda de la discusión pública precisamente acá en Chile. Les contamos en unos minutos cuál fue el mensaje que dejó el ministro Mario Marcel antes de viajar al Reino Unido. También les vamos a contar sobre la sanción que adoptó ayer la Corte Suprema, bien importante respecto al rumbo de la industria de las casas de apuesta online, porque el máximo tribunal de nuestro país sancionó con el cierre, el bloqueo de estas páginas web en nuestro país. La razón tiene que ver fundamentalmente con que son ilegales estas casas de apuesta. Es un antecedente más justo en el momento en que se está discutiendo en el Congreso cómo se puede regular a este tipo de sitios. Y por otro lado, les vamos a contar también sobre un impacto muy concreto que está dejando el cambio climático en nuestro país. Como consecuencia de las modificaciones en las condiciones climáticas, la empresa Arauco ha decidido suspender, al menos de manera indefinida, la planta de celulosa que tiene en la séptima región, en la comuna de Licantén. Se acordarán, esta zona fue una de las más afectadas por las lluvias recientes, la de junio y ahora la de agosto. Bueno, eso ha derivado entonces en la suspensión, como decíamos, sin fecha de retorno por ahora para esta planta de producción. Hay una reflexión mucho más importante de fondo, en todo caso, respecto a cómo el cambio climático puede ir generando disrupciones muy importantes en amplios sectores productivos. Ya les contamos más también sobre eso. Y les mostraremos los números que nos dejó la encuesta de expectativas económicas que tiene el Banco Central en su última edición. Hay algunos ajustes bien interesantes que está viendo el mercado. Por ejemplo, respecto a cuál será el nivel de la tasa de interés de referencia a fines de este año. O el crecimiento económico. También hay una mirada algo más optimista de parte del mercado. De eso le contamos en minutos. Y revisamos, por supuesto, para el cierre de nuestro resumen, lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora de la mañana. 8,5. Las bolsas en Europa con caídas importantes de 0,93% en el caso del Eurostoxx, mientras que la caída en Londres es algo menor, pero a la baja igualmente, 0,35% para la bolsa de Londres, es lo que está marcando a esta hora. Mientras en Asia hubo un cierre negativo más temprano, en Japón de 0,2%, en el Hang Seng de casi 0,1%, es parte de lo que está marcando entonces a esta hora en las bolsas. ¿Qué ocurrió ayer en el mercado local? Les contamos también de la evolución del IPSA, el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago llegó a los 5.886 puntos, cerró al alza, pero bien leve lo de ayer, 0,12% el repunte para el indicador. El dólar volvió a subir, 892 pesos fue el cierre para la moneda norteamericana, mientras que el cobre a esta hora se está cotizando en $3,79 la libra. La UF, por último, se cotiza hoy día en 36.177 pesos. Bien, partimos entonces contándoles más detalles sobre este Chile Day 2023 que se desarrolla en Londres. Comienza hoy, termina mañana, son 2 jornadas de reunión de actores públicos y privados con harto interés además de distintos representantes de grandes empresas, de consorcios, de gremios también que participan de este encuentro donde básicamente se discuten temas de interés y de la agenda pública en materia económica. Fuerte foco en esta ocasión en la agenda energética de nuestro país y también en temas financieros. El ministro Mario Marcel, antes de participar en esta edición, explicaba cuál era el objetivo de este encuentro y la relevancia que tiene también para el gobierno. Esta reunión de Chile Day va a ser importante porque ocurre en un momento en el cual Chile está haciendo ya una transición desde todo el esfuerzo de estabilización de la economía hacia enfrentar ya una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible hacia adelante. También me va a tocar participar en la Asamblea de Gobernadores del Banco de Desarrollo de América Latina en Santiago de Compostela. Va a ser la primera reunión de gobernadores como país miembro pleno, lo cual significa ser parte
de las decisiones corporativas de la institución que promueve el desarrollo de América Latina y también, por cierto, apoya numerosos proyectos en Chile. Así que vamos a tener una semana muy activa de difusión de Chile en el exterior. 8:08, vamos a ir a otro tema en el contexto de la discusión sobre una reforma tributaria en nuestro país. Con este pacto fiscal al que ha convocado el gobierno, sigue los encuentros del Ejecutivo con distintos representantes de los partidos políticos. Bueno, en ese contexto han ido surgiendo nuevas propuestas y algunas iniciativas que van en sentido contrario del espíritu original, al menos que tenía esta reforma. Una de ellas llegó desde la CPC. Ayer aquí en Agenda Económica pudimos conversar con la vicepresidenta del gremio, Susana Jiménez, respecto a la idea que han planteado desde la Confederación de una reducción de impuestos para las grandes empresas. Esto fue lo que dijo. Los impuestos corporativos son altos en Chile comparado con la OECD. Estamos en 27%, ellos en promedio tienen 23,5%. Si uno realmente está pensando en inyectarle dinamismo a la economía, uno debería estar pensando en bajar los impuestos. ¿A qué nivel? Yo trataría de aspirar hacia el promedio de la OECD. 23%. Obviamente eso es en el largo plazo. 23%. No, yo creo que en esta etapa en que se ha discutido una rebaja parcial, porque en realidad lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda es bajar de 27 a 25. ¿Cuándo se puede acreditar que se ha gastado en investigación y desarrollo? Yo quiero decirle, eso es teóricamente una buena idea, pero simplemente beneficia a los más grandes que puedan acreditarlo. Creo que sería mucho mejor dejarlos a todos en 25. Una idea que no ha pasado desapercibida en el Congreso, donde hubo respuesta también de los sectores oficialistas. Vamos a escuchar a Erika Edo, diputado de la ADC, y luego también al diputado Jaime Naranjo, integrantes de la Comisión de Hacienda. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es bajar todas las barreras, por ejemplo, que hay a la inversión, pero junto a bajar esas barreras para que se pueda invertir en el país, también tenemos que hablar de la justicia tributaria. Hoy día quienes más pagan tributos en Chile comparativamente son los segmentos medios, los segmentos profesionales, la gente que tiene un emprendimiento, y yo creo que las grandes empresas del país pueden hacer un esfuerzo adicional en la línea de entregar mayor justicia social a Chile. Yo creo que los empresarios y las organizaciones empresariales caen en el mismo error y equivocación que los sectores de derecha, cuando plantean que hay que bajar o rebajar impuestos, pero cuando usted plantea aquello, tiene que decir con qué lo reemplaza, porque evidentemente cuando usted está disminuyendo impuestos está recaudando menos, y lo que el país necesita es recaudar más para enfrentar la deuda social. Entonces yo le diría a todos aquellos que están planteando rebajar impuestos, que digan cuál es la alternativa que proponen ante esa rebaja que ellos quieren, porque en caso contrario sería absurdo que el Estado comience a recaudar menos cuando tiene una inmensa deuda social que tiene que pagar. 8:11 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar de la encuesta de expectativas económicas que trajo algunas novedades en su última edición correspondiente al mes de septiembre. Este sondeo que realiza el Banco Central entre operadores del mercado financiero a nivel nacional, trata de proyectar qué es lo que va a ocurrir o qué está viendo el mercado, al menos desde el punto de vista de la tasa de interés y también del crecimiento. Revisamos estos dos puntos en específico de esta encuesta en el mes de septiembre. ¿Cuál es la expectativa de inflación? Partamos por este punto respecto a lo que está mirando el mercado. Bueno, es menor a la expectativa que tiene el Banco Central. Para el IPC de septiembre se espera un 0,5%, lo que se repetiría luego en el IPC también que veremos en octubre. Eso es lo que está proyectando el mercado. Ahora, la inflación acumulada a diciembre de 2023 estaría en torno al 4%, dicen los encuestados, con una caída respecto a lo que está proyectando el Banco Central. En su último IPOM, el Instituto Emisor proyecta un 4,3% de inflación acumulada a fines de este año. O sea, el mercado está algo más optimista incluso que el Banco Central. Ya a diciembre de 2024 estas expectativas están ancladas en torno al 3%. Desde hace un buen rato eso no es tan novedoso. Sí lo es, en cambio, lo que se está proyectando hacia fines de este año. Esto tiene directa relación también con la proyección de la tasa de interés, por supuesto. Veamos qué arroja como resultado esta encuesta, donde el mercado también ha ido corrigiendo sus expectativas. ¿En cuánto debería terminar la tasa o podría terminar la tasa de interés a fines de año? Bueno, aquí los encuestados proyectan que a diciembre llegaría a un 8%. En la encuesta anterior estaban pronosticando un 7,5%. Y esto puede significar que el mercado está viendo
que el Banco Central va a ralentizar un poco el recorte de tasas proyectado de aquí a fines de 2023. Recién para enero del próximo año se espera un 7% y en 11 meses la tasa de interés debería estar en torno a un 5%, en un proceso de ajuste que todavía será lento, a pesar de algunas voces que en el mercado también están planteando que el Banco Central necesita hacer recortes más rápido para no entorpecer la recuperación de la capacidad de crecimiento. Cerramos, por último, revisando también las proyecciones de crecimiento que ha hecho el mercado en esta encuesta de expectativas económicas, donde también, esto es interesante, hay un matiz respecto a lo que está proyectando el Banco Central. Se ubica en torno a un 0,3% negativo. Es un dato de contracción, evidentemente, pero algo más optimista de lo que estaba proyectando el Banco Central, o en la banda, digamos, más optimista de lo que estaba proyectando el Banco Central. Y hay una corrección también más favorable, más optimista, como decíamos, en relación a la encuesta anterior, cuando se proyectaba una contracción de 0,5%. Bien, vamos a cambiar de tema. Son las 8:14 para ir a otro asunto y que tiene que ver con lo que le contábamos en nuestros titulares respecto a lo que ha resuelto la Corte Suprema en relación a las casas de apuesta online en nuestro país. Es un tema bien importante del que se ha discutido mucho en los últimos años a propósito de las modificaciones legales que se están tratando de impulsar en esta materia. Sin embargo, aquí la Corte Suprema ha dado una señal bien relevante al ordenar bloquear los sitios de casas de apuestas deportivas en nuestro país. Y esa señal es bien clara porque ha establecido que lo que justifica ese bloqueo tiene que ver fundamentalmente con la condición de ilegalidad en la que estarían operando estas casas de apuesta online que se han hecho tan famosas además en el último tiempo. Recordemos que aquí ha habido una discusión en el Congreso para tratar de regular estos sitios online, entendiendo que hasta el día de hoy no están normadas. De esta forma, entonces, la Corte Suprema, ¿qué fue lo que hizo? Acoger un recurso de protección que había presentado la Polla Chilena de Beneficencia y ordenó bloquear los sitios de estas casas de apuesta. Lo que dice la resolución es bien relevante. Realizan actividades de juego de azar dentro de las fronteras de Chile sin autorización legal o de alguna autoridad fiscal nacional, por lo que son ilegales de acuerdo a la normativa nacional. Así de claro, así de tajante, entonces, es el fallo de la Corte Suprema, que declara que los sistemas de apuesta en línea que se realizan en Chile mediante Internet deben ser autorizadas por la ley y hay que tomar medidas para asegurar el bloqueo de los sitios de apuesta en línea y lo que se ha señalado en el recurso presentado, que entre otras empresas, por ejemplo, el fallo se refiere al sitio de betano.com, betway.cl, coolbet.com, betson.com, entre otros. Veremos cómo reaccionan las empresas asociadas a estas apuestas en línea, que desde hace un tiempo también se han organizado para tratar de buscar precisamente una regulación ad hoc. Recordemos además que esto es el segundo golpe para este segmento de la industria. La semana pasada el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría, había solicitado también que se finalizara el contrato de una de estas casas de apuestas con la ANFP. Otro golpe bien importante para la relación entre el mundo del fútbol con la industria de las apuestas en línea. Bien, 8:16, vamos a otro tema. Como les contábamos al comienzo, el efecto que ha dejado las últimas precipitaciones en la zona centro y sur ha sido dramático, no solo para los habitantes de esa zona, sino también para sectores productivos. Y ayer conocimos de una noticia que da cuenta precisamente del efecto que está dejando el cambio climático, y no solo estas precipitaciones, sino las proyectadas hacia el futuro y los eventos climatológicos proyectados hacia el futuro en el sector forestal, por ejemplo, porque Celulosa Arauco anunció la suspensión indefinida de la planta de celulosa Licancel después de las inundaciones que sufrieron tras las fuertes lluvias de junio primero y las de agosto luego. La forestal dijo que este ejercicio va a registrar una provisión de deterioro por los activos que están asociados a este recinto de cerca de 55 millones de dólares. Y la firma, para justificar esta decisión, aduce fundamentalmente al impacto de incendios por una parte y también a la falta de una política de reforestación, entre otras cosas.
euros. Es parte de lo que ha esgrimido como argumentos también la compañía, la empresa forestal Arauco, que está ligada al grupo Angelini. Es un hecho bien relevante porque cuando hablábamos del impacto del cambio climático y de los efectos concretos que esto puede tener, aquí hay una señal bien clara de cómo el sector productivo también tendrá que empezar a reorganizarse y a diseñar quizás una estrategia de organización territorial también muy distinta a la que conocemos hasta ahora. Y esta es solo una muestra. Son muchos otros los sectores, entre las lluvias intensas o los incendios forestales cada vez más frecuentes, que tendrán que empezar a pensar sus planes de negocio de otra manera producto del cambio climático. Bien, nos vamos a ir a una pausa, son las 8:18, volvemos de inmediato con Agenda Económica. Bien, estamos de regreso aquí en Agenda Económica y vamos a conversar sobre minería y en particular de un hallazgo que se dio a conocer el día de ayer en Estados Unidos que es bien impresionante respecto a la industria del litio. Puede generar algunos cambios, al menos así pareciera a partir del titular. Lo que ha ocurrido es que se ha descubierto el que podría ser, esto en condicional, el mayor depósito de litio en el mundo. En Estados Unidos está debajo de un volcán en ese país y evidentemente que al ser el mayor depósito estamos hablando de una envergadura que podría generar algunos cambios importantes en el mercado. Bueno, de eso vamos a conversar a esta hora junto a Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining, que nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, Juan Carlos. Hola, Sebastián, mucho gusto en estar en el programa. Bueno, interesante esta noticia que ha dado la vuelta al mundo en distintos medios, ¿no? Y que nos interesa mucho, evidentemente, por los intereses que tiene nuestro país en materia del desarrollo del litio, precisamente. Cuéntanos, Juan Carlos, sobre el hallazgo y sobre los antecedentes que tenemos hasta ahora también. ¿Efectivamente estamos hablando del mayor depósito de litio del mundo? En teoría sí, esto se publicó en un journal, que es una publicación especializada de bastante prestigio, lo que avala de que se trata de un acontecimiento real, efectivo. De base científica, digamos. Exactamente, con un respaldo científico. Sin embargo, desde este momento, de esta información más bien a nivel teórico, hasta llegar a la etapa comercial hay un trecho bastante importante que todavía necesitamos entender bien. Sí, seguro. Pero teóricamente sí, la dimensión habla de un recurso bastante significativo a escala mundial. Ajá. Los antecedentes hablaban de reservas de hasta 40 millones de toneladas. ¿Cómo podemos dimensionar eso, Juan Carlos? Bueno, esa cantidad de litio que teóricamente está ahí se convertiría en el recurso individual más grande del mundo, superando a lo que es el Salar de Atacama, superando el Salar de Uyuni en Bolivia, que si bien son de otra característica, son recursos en salares. Claro. Esto es un yacimiento. Esto es un yacimiento volcánico, como tú señalabas, y más bien de tipo arcilloso. Pero en volumen sería el recurso individual más grande del mundo. Ajá. Juan Carlos, ahora, para entender bien el impacto que esto puede tener, ¿qué pasa en el mercado cuando cuando ingresa, digamos, un depósito tan grande como este, ¿no? El más importante del mundo? ¿Cómo mueve la aguja dentro del mercado para poder entender bien cuál es el impacto? Entendiendo que viene un proceso largo y que el momento en que sale el litio de ahí, digamos, para comercializarlo pueden pasar años, pero para saber cómo se puede comportar el mercado y el precio también del litio a partir de un descubrimiento de este tipo. Bueno, como tú dices, hay todavía mucha incertidumbre hasta el momento en que esto llega al mercado. Yo diría que hay dos efectos. Cuando realmente esta producción llegue al mercado en una escala a la altura de lo que son estos recursos, es decir, producciones muy significativas, eso va a significar que el balance entre oferta y demanda va a seguramente pasar un superávit y los precios, por lo tanto, van a tender hacia la baja. Antes que eso ocurra, si en los años anteriores
ya se avisora la factibilidad técnica y económica de que este yacimiento vaya a entrar al mercado, eso también es relevante para las tendencias de precio, porque los actores económicos comienzan a tomar decisiones anticipadamente, claro, previendo de que va a haber un superávit en algunos años más, y eso también tiene impacto en un menor precio, ¿no? Sí, es interesante conocer esa lógica también de cómo van operando, exacto, cómo opera el mercado en el fondo. Exactamente, el mercado funciona, por supuesto, ante el hecho, pero también la expectativa es muy relevante para influir en la toma de decisiones de los actores. Por ejemplo, si alguien tiene un proyecto de litio cuya rentabilidad no es demasiado significativa, y si tiene la expectativa de que el precio va a caer debido a una entrada en operación de un yacimiento de esta escala, probablemente va a detener su decisión o la va a ralentizar. Sí. Ahora, de todas maneras, sí hay efectos económicos. Sí, de todas maneras, esta noticia da cuenta de otra cosa también, digamos, de que cómo las empresas y los distintos países que están interesados en un recurso estratégico como el litio, están tomando acciones activas para poder generar ese recurso efectivamente, ¿no? Porque también nos enterábamos, por ejemplo, de una subvención que le entregaría el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono en particular, a Albemarle, por ejemplo, para poder aumentar la producción de litio. O sea, se están tomando acciones en el mercado para poder descubrir nuevos yacimientos o aumentar producción. No hay ninguna duda. Ahí hay dos cosas que decir. Primero, que hay en el caso del litio, y esto se venía advirtiendo de hace tiempo, el litio no es un recurso escaso en el mundo. Lo que ocurría es que no había tenido importancia económica significativa hasta hace unos 10 años, cuando se descubre que tiene un gran rol en las baterías. Y eso ha ido desencadenando aumento en la exploración, y la mayor exploración y el avance tecnológico está generando una respuesta de la oferta que va a aumentarla significativamente en los próximos años. Este es solamente un ejemplo. Sí, y eso, Juan Carlos, ¿cómo incorporamos ese antecedente en la discusión que se está dando acá en Chile entonces respecto a este tema? Bueno, es lo que majaderamente algunos hemos dicho, de que aquí la variable tiempo es muy relevante. Chile tiene una ventaja porque tenía una industria instalada, tenía un salar operando, y por lo tanto es el país que más rápido puede aumentar la oferta y aprovechar esta ventana de tiempo hasta que estas nuevas fuentes de litio entren en operación. Sí. Esa ventana de tiempo ahora actual es la que nos permitiría como país capturar más valor. Esa es la consecuencia, ¿no? Lamentablemente nuestra política nacional no ha ido por ese camino, sino más bien se ha tratado de construir toda una estrategia que va a tomar mucho tiempo en implementarse, y creo que vamos a perder buena parte de esa ventaja. Sí, claro. En la medida en que hay muchos otros actores también que están interesados y desarrollándolo más rápido probablemente que nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros para entender mejor esta noticia. Gracias. Un placer como siempre, Sebastián. A tu orden. Chao. 8:29. Así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya comenzamos Noticias Express con Fresia Soltón.